Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Y de nueva cuenta les saluda su servidor Alejandro Alcalá. Es un honor para mí darle la más cordial bienvenida a este webinar con el tema Verificación de antecedentes laborales. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en el chat a lo largo de la charla y al final abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría presentar a la licenciada Mirna Carrillo. Ella es mexicana, es administradora de empresas por la Universidad de Guadalajara, tiene experiencia por más de 20 años en el área de recursos humanos. Ella es especialista en procesos, está certificada por Global Standard Certification como auditor interno para ISO 9001-2015 e ISO 19011-2011. Actualmente colabora para la empresa DLC Corporativo desde el año 2018. Y en estos momentos cedo la palabra a la licenciada Mirna Carrillo para que nos platique un poco sobre el tema verificación de antecedentes laborales, cuál es su importancia, qué riesgos tiene, cuál es su alcance, cuál es su cumplimiento, el por qué y para qué se tiene que aplicar. Muy buenos días, Mirna. Te agradezco tu participación y te cedo la palabra. Gracias. Gracias a ti, Alex, y gracias a todos que destinan este tiempo el día de hoy para unirse a esta plática y que nos permiten sobre todo compartir conocimiento. Bueno, el también llamado background check o verificación de antecedentes laborales. ¿Qué es y para qué se realiza? Vamos entrando en materia. ¿Qué es? Es un conjunto de técnicas de investigación para generar certeza en la contratación de personal en base a una serie de técnicas en donde investigamos antecedentes laborales, personales y legales, con la finalidad de corroborar aquella información que el candidato postulante nos presenta o la cual podemos obtener también durante una entrevista de trabajo. ¿Por qué? Porque el día de hoy ya no es suficiente contratar a una persona basándonos única y exclusivamente en una entrevista. Pero ¿para qué se realiza o para qué realizamos este background check o esta verificación de antecedentes laborales? Primero, pues nos ayuda a prevenir malas contrataciones y podemos evitar que el candidato postulante se vuelva un riesgo para la organización. También nos ayuda de igual manera a evitar demandas por contrataciones negligentes. ¿Para qué también nos ayuda la verificación de antecedentes laborales? Pues para mejorar aquellos procesos de seguridad derivados de amenazas o incluso de terrorismo y evidentemente para descartar aquellas inconsistencias presentadas durante una entrevista. ¿Por qué? Porque el empleador lo que necesita es certeza en la contratación del personal que va a venir a su empresa. ¿Qué comprende background check? Background check comprende ciertos puntos. Va desde el historial de educación, pasando por una verificación del número de seguridad social, RFC, CURP e INE, evaluaciones psicométricas, antecedentes laborales, referencias laborales y personales, investigación de campo, antecedentes legales, historial de crédito, verificación en redes sociales, pruebas de control y confianza y, por supuesto, examen antidoping. ¿De qué depende la profundidad con la que se realice esta investigación? Pues depende obviamente del puesto. Si en esta posición que estamos próximos a contratar o que estuviéramos próximos a contratar, esta posición estuviera a cargo de personas discapacitadas, de adultos mayores e incluso de niños, pues necesita mucho más cuidado y la profundidad con la que realicemos esta verificación de antecedentes pues será mayor. De igual manera, cuando la posición estará a cargo de información confidencial o bien que es una posición que maneje grandes cantidades de dinero. De esto dependerá la profundidad con la que realicemos esta verificación de antecedentes. Pero vamos todavía más allá de una investigación de campo, más allá de un socioeconómico, más allá de una verificación. ¿Por qué? Porque nos permite consultar
aquellas fuentes públicas donde podemos corroborar esta información y manejamos una gama más amplia de la misma. Vamos a empezar con el historial de educación. Lo cierto es que, los candidatos hacen de todo por conseguir esa posición y en ocasiones es válido. Es válido, pero depende de nosotros o depende de los empleadores el manejo que se le dé a esa información. En ocasiones se ha dado el caso en que hasta los CEOs llegan a mentir en una entrevista de trabajo, en un CV, en una solicitud de empleo. Incluso han presentado o presentan documentos apócrifos, documentos prestados, como es el caso de una cédula profesional. Hablemos primero de una cédula profesional federal, de orden federal. En pantalla les comparto una liga, un link, donde ustedes pueden consultar qué es el Registro Nacional de Profesiones. Aquí tenemos un documento presentado por algún candidato en alguna ocasión, en donde podemos tomar precisamente el número de cédula. Consultamos, nos pide solo algunos datos, el nombre, el primer apellido, segundo apellido y podemos consultar. De manera automática nos va a desplegar un listado donde nos muestra aquellos nombres que se relacionan con los datos que estamos poniendo. Y también tenemos la opción de dar el detalle y consultar el detalle del mismo, en donde nos desplegará el número de cédula, el nombre de la persona, su género, la universidad de la cual egresó y, por supuesto, la licenciatura por la cual está registrada dicha cédula. En el caso de la cédula estatal, basándonos específicamente en el estado de Jalisco, también les comparto un link. En este link es de la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco. También nos solicita específicamente el número de la cédula. Por cuestiones de seguridad, en el ejemplo que les estoy proporcionando, pues no está completo, ¿no? Pero evidentemente debemos tener el documento o la copia que nos está proporcionando el candidato para poder hacer esta verificación. También, bueno, en documentos que ya son mucho más actuales, nos presenta un código QR, un código QR, en donde si nos posicionamos ahí con algún dispositivo, pues nos despliega toda la información y podemos confirmar si estos documentos realmente son válidos y no han sido falsificados, no han sido prestados. También podemos verificar, o es necesario verificar, el número de seguridad social, la CURP, el INE. Vamos primero con el número de seguridad social. También les comparto el link donde lo podemos descargar. Sobre todo, bueno, son bases de datos o son fuentes públicas que podemos obtenerlos de dependencias gubernamentales sin ningún problema. Lo recomendable es que esta información, en el caso del número de seguridad social, la obtenga preferentemente el candidato y sea él quien nos la haga llegar. En ocasiones, áreas de recursos humanos o áreas que se dedican a esto ingresan y ponen un correo electrónico que después se convierte en un problema para esta persona porque lo desconoce o desconoce la contraseña. Por eso es que comento que lo ideal es que sea el candidato quien lo descargue. ¿Qué es lo que debemos tener a la mano? Pues el CURP, un correo electrónico evidentemente, y llenar una serie de datos que nos pide y podemos descargar sin problema este número de seguridad social de una fuente pública gubernamental. De la misma manera, podemos hacerlo con la CURP. También les proporciono en pantalla la liga para que puedan descargarlo. Realizamos una búsqueda, obviamente nos pide una serie de datos y lo descargamos de manera automática y sin ningún problema. El RFC y el INE. Vamos con el RFC. Comparto la liga donde pueden descargarla directamente del SAT, llenando los datos que nos solicitan y con que pongamos 3 datos que sean correctos o que sean válidos, podemos descargarla. En el caso de la INE, les voy a compartir aquí un tip que nos puede ayudar a determinar o nos puede dar el apoyo
para determinar la estabilidad del candidato de alguna manera. Esto lo podemos ver en el año de registro. Es el año de registro y posterior vienen dos números que pueden partir del 00, 01, 02. Estos dos números, estos dos últimos dígitos, nos indican la cantidad de veces en que el candidato o la persona que nos muestra su INE ha modificado su INE. Tomémoslo como un dato para identificar de alguna manera la estabilidad de esa persona. Vamos con las evaluaciones psicométricas. Basémonos específicamente en 5 verdades fundamentales sobre las evaluaciones psicométricas. Contrapesan la naturaleza humana. Lo cierto es que como humanos no somos buenos juzgando carácter. Existe un 90% de probabilidad de que un gerente tome una mala decisión al momento de seleccionar personal. Y lo cierto es que únicamente el 14% de las entrevistas estructuradas nos arrojan un buen candidato. Desgraciadamente, el 99% de los candidatos son seleccionados en base a la primera impresión. ¿Para qué nos ayudan también estas evaluaciones psicométricas? Pues nos ahorran recursos. Nos ahorran recursos debido a que son herramientas que también nos ahorran tiempo, nos ahorran energía y, por supuesto, malos ratos. De esta manera, evitamos que los reclutadores pasen más tiempo entrevistando a candidatos que no nos son útiles. Reducen la rotación y también predicen la retención. ¿De qué manera? Cuando aplicamos una evaluación psicométrica, podemos determinar, en base a una serie de información, el grado o el nivel de compromiso del candidato, lo cual nos puede ayudar a determinar el tiempo que ellos podrán pasar dentro de la empresa posterior al periodo de inducción. También nos ayudan a identificar el talento correcto para la organización. ¿De qué manera? Los test psicométricos te permiten centrarte en aquellas habilidades, capacidades del candidato que tú necesitas para tu empresa. Y en base a ello puedes descartar aquellos que no cumplen. También nos ayudan a empoderar a los responsables locales de la toma de decisiones. ¿De qué manera? Podemos tener algunas jefaturas dedicadas a realizar entrevistas, a aplicar evaluaciones, incluso a filtrar, pero lo cierto es que esta no es su actividad, este no es el objetivo para el cual están dentro de la empresa. Sin embargo, en base a una psicometría, ellos pueden determinar un perfil, una evaluación acorde con lo que están buscando. Otro punto muy importante son los antecedentes laborales. Una parte fundamental sobre la revisión de un perfil del candidato es saber si los empleos reportados en su CV o bien en su solicitud de empleo fueron en realidad sus centros de trabajo y las funciones que nos reporten estos documentos realmente fueron las que realizó durante su periodo laboral. ¿Cómo o dónde lo podemos confirmar? Podemos apoyarnos en la constancia de semanas cotizadas en el IMSS. Les comparto también este link para que, si gustan tomarlo y verificarlo, de manera personal lo podemos hacer. Lo conveniente también es que sea el candidato quien nos proporcione esta información. ¿Qué necesitamos? La CURP, el número de seguridad social, un correo electrónico y capturar una serie de caracteres que nos piden para poder descargar esta información, pero nos lo envía de manera automática a nuestro correo electrónico. En pantalla les muestro una imagen o una constancia de semanas cotizadas. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Bueno, primero, que efectivamente sea un documento emitido por el IMSS. Segundo, pues que sea la persona o el candidato, la fecha de emisión, que también es importante. Podemos observar el total de semanas cotizadas, desde que la persona evidentemente empezó a cotizar el IMSS hasta la fecha de descarga. En la parte donde debemos de centrar nuestra atención es también en el historial laboral y poder compararlo o verificarlo
con nuestro CV o con nuestra solicitud. ¿Por qué? Porque podemos observar la cantidad de patrones que tuvo, o por lo menos los que sí lo registraron en el IMSS, el registro patronal, la fecha de alta, la fecha de baja, evidentemente, y el salario base de cotización. Hay personas que no suelen reportar por alguna u otra razón algún empleo que hubieran tenido. Para esto también nos sirve una constancia de semanas cotizadas. Es una manera de verificar. Vamos ahora con las referencias. Podemos verlo desde dos puntos. Cuando yo solicito referencias o cuando a mí me solicitan referencias. Aquí voy a hacerles algunas recomendaciones como las que muestro en pantalla también. Antes de otorgar una referencia, conteste única y exclusivamente las preguntas que se le formulan. Hay que advertir al interlocutor, a la persona que nos está solicitando esa referencia, que la información que estamos proporcionando es estrictamente confidencial. Hay que proporcionar única y exclusivamente también aquellos datos que se refieran al desempeño del trabajador. Hay que evitar aquellas frases vagas como su desempeño era mediano, le faltaba motivación. Ahí de repente nos dicen, ¿sabes qué? Le faltaba chispa, ¿no? Hay que referirnos a evaluaciones objetivas que tengan un soporte documental. Y evidentemente no responder a preguntas tramposas. Preguntas como, ¿lo volvería a contratar? Finalmente, debemos hacernos llegar de todos los elementos para poder tomar esta decisión de manera personal o como empresa, si efectivamente volveríamos a contratar a tal o cual persona, a tal o cual candidato. La importancia de revisar estas referencias radica principalmente en que en ocasiones los candidatos falsifican las cartas de recomendación. Es todo por obtener un empleo finalmente, pero lo que yo recomiendo es que cuando queramos confirmar esa información en una carta de recomendación, lo hagamos de manera directa con un área de recursos humanos o si tenemos el acceso, el alcance, con el jefe directo de este candidato. Porque finalmente son ellos quienes nos van a proporcionar una referencia mucho más objetiva que cualquier otra persona. Esta es la idea. En ocasiones las empresas son muy pequeñas y no existe como tal un área de recursos humanos, pero si la tenemos, apoyémonos en ella. Otra parte de la verificación de antecedentes laborales es la investigación de campo, o también denominada visita domiciliaria. ¿Qué hacemos o por qué es necesario realizar esta visita domiciliaria? ¿En qué casos? ¿En qué casos? Cuando el empleado o el candidato que estamos contratando va para un puesto donde va a manejar valores o donde va a estar al cuidado de personas sensibles. Sobre todo también cuando nos damos cuenta que esta persona renta la vivienda. Lo que queremos es confirmar el entorno donde se mueve el individuo y verificar si los datos que nos ha proporcionado en entrevista son acorde con lo que estamos observando, acorde con lo que estamos viendo y con su entorno. Lo cierto es que también se han dado situaciones en donde se montan visitas domiciliarias ficticias. Lo que yo recomiendo es que si lo podemos hacer, sea de manera sorpresiva, para que no demos oportunidad a que esta información se manipule. ¿Qué obtenemos durante esta investigación de campo o visita domiciliaria? Pues lo comprobamos a través de fotografías que nos ilustren precisamente el entorno en el que se desarrolla el individuo en cuestión. Ahora vamos a revisar un poco los antecedentes legales. Y aquí entra un documento que yo creo que a todos en alguna parte de nuestra vida laboral nos han solicitado, que es la constancia de no antecedentes penales o también denominada carta de policía. Este documento lo solicite también de manera presencial el candidato en la institución correspondiente, pero este documento, para empezar, tiene una vigencia de 90 días.
y te sirve porque te certifica la inexistencia de antecedentes única y exclusivamente penales registrados en un archivo criminalístico. No nos da más alcance. Sin embargo, cuando haces una investigación mucho más a profundidad, te hace llegar otras herramientas, tecnología como la que maneja DLC, en donde nosotros tenemos acceso a un boletín judicial y a una información mucho más profunda, donde podemos verificar en juzgados civiles, juzgados familiares, juzgados mercantiles, juzgados colegiados y demás, cuál es la situación legal en la que se encuentra en ese momento el postulante o el candidato. Aquí muestro algunos ejemplos en donde podemos evaluar si encontramos algún antecedente y si este candidato es recomendable o no lo es. En el primer ejemplo, les muestro donde no se encuentra ningún antecedente legal de este candidato, específicamente de la señorita Valeria Orozco. No encontramos ninguna situación, ningún antecedente legal, por lo tanto, este candidato es viable. Les muestro otro ejemplo, en donde sí encontramos un antecedente legal y por lo tanto no se recomienda. Es el caso del señor Arturo Almazor, porque encontramos algo. Nos dice que tiene 2 juicios en materia de amparo contra la Junta de Conciliación y Arbitraje y un juicio de amparo en materia penal sin especificar. Por lo tanto, no recomendamos la contratación de este candidato. Tenemos un tercer ejemplo, en donde, aunque se encontró un antecedente laboral, el candidato es recomendable. Vemos el caso específico del señor Luis Covarrubias. En este caso, encontramos un juicio en materia familiar sin especificar. Aquí es donde entra un poco la evaluación y tenemos que tomar una decisión en base a la información con la que ya contamos. Esta información ¿por qué? Porque nos puede decir si el candidato es más responsable de lo que pensamos. Sí, tiene un juicio en materia familiar. Este juicio puede ser por pensión alimenticia y al final, pues el candidato se está haciendo cargo, ¿no? Finalmente nos puede hablar un poco de su responsabilidad. Es aquí donde debemos evaluar con los hallazgos que tengamos. Por lo tanto, este candidato, aunque tiene un antecedente legal, lo recomendamos. Existen posiciones donde podemos evaluar más a profundidad su historial crediticio. ¿Con qué finalidad? Sobre todo en posiciones donde existe un manejo de valores y donde el riesgo es alto. Para verificar este historial crediticio, les recomiendo entrar. Hay diferentes ligas, hay diferentes páginas, pero bueno, una utilizada y confiable es el Buró de Crédito. Les comparto en pantalla también el link. Esta información cabe señalar que es de carácter personal y solo el candidato puede solicitarla. Es el candidato quien nos la hará llegar de manera física o correo electrónico, pero solo ellos pueden solicitarla. ¿Cuáles son los datos claves que yo debo observar en un reporte de crédito especial? Evidentemente vienen los datos del candidato y viene un resumen de los créditos que él tiene vigentes. Muchas veces solamente nos apoyamos en si va al corriente, si tiene un atraso o si tiene un atraso mayor a 90 días, el cual lo vamos a ir observando con una palomita, con un signo de admiración o bien con un tache. Pero vámonos más allá y obtengamos la información que realmente nos puede ser de utilidad. Dentro del resumen de créditos aparece un numerito que puede ser un 1, un 2, puede ir del 1 al 9 y este reporte nos dará el significado del historial de pagos de este candidato. Si está en 1, nos dice que la cuenta está al corriente. Si está en 2, cuenta con un atraso de 1 a 29 días. Pero si está en 9, puede ser que tenga un atraso hasta de 12 meses. Y peor aún, que cuente con una deuda total o parcial que nunca saldó. O puede ser que incluso haya un fraude por parte de ese consumidor. Entonces,
Es una herramienta muy útil, pero sin duda hay que saberla interpretar y hay que saber tomar los datos para que funcionen y no sean de utilidad. La verificación en redes sociales. ¿Quién el día de hoy no utilizamos las redes sociales y las personas que nos dedicamos a reclutar personal nos apoyamos de manera directa en ellas? Redes sociales como LinkedIn, como Facebook, como Twitter, incluso Instagram. Finalmente, ahí obtenemos información sobre los aspirantes, sobre los candidatos a un puesto y en algunas ocasiones lo obtenemos sobre empleados actuales. Cabe señalar que cuando hacemos esta revisión no tomamos en cuenta cuestiones como la orientación sexual, la religión, la afiliación política o datos que puedan considerarse como discriminatorios. Esto es muy importante. Las mentiras, las incoherencias entre lo comentado en una entrevista y lo verificado en redes sociales es la primera razón de descarte de candidatos. La segunda razón por la cual se descartan candidatos es por las imágenes inapropiadas que se encuentran en redes sociales. Y la tercera razón es incluso por las faltas de ortografía. Existen también mensajes mensajes agresivos hacia otros usuarios, hacia excompañeros de trabajo, hacia exjefes o incluso hacia empresas donde este candidato pudo laborar y nos arroja información importante. Ya es situación de que valoremos y decidamos si aún con ese antecedente es un candidato viable. Las pruebas de control y confianza. Las pruebas de control y confianza se aplican con mayor frecuencia de lo que nosotros imaginamos. Y una de las que se aplican o se están utilizando con mayor frecuencia precisamente es el polígrafo. ¿Qué evalúa el polígrafo? Pues evalúa al personal de nuevo ingreso para determinar si habló o no con veracidad sobre sus antecedentes personales y laborales. En él también podemos verificar si ha participado en actividades delictivas o penales o incluso si tiene hábitos personales sobre consumo de alcohol o drogas. Pero, ¿para qué utilizamos el polígrafo? Es muy común ya en procesos de selección, pues acerca a las empresas y nos ayuda a conocer o a compartir la cultura del candidato, si el candidato concuerda con la cultura organizacional y si obviamente ha sido honesto en su proceso de selección. ¿Qué mide un polígrafo? Mide la presión sanguínea, mide el ritmo cardíaco, mide la velocidad de respiración, la conductividad de la piel o el grado de sudoración y mide evidentemente los movimientos del candidato. Esta evaluación a través del polígrafo se debe hacer también con el consentimiento del candidato. Él nos debe de firmar un documento donde está de acuerdo en que se le aplique esa evaluación. Les muestro un ejemplo de esta evaluación poligráfica en donde podemos verificar algunos antecedentes laborales, algunos antecedentes de salud, temas de situación patrimonial, si este candidato tuvo o ha tenido alguna falta a la normatividad durante el desempeño de su puesto, si ha cometido algún delito, etc. Ahora vamos con la aplicación de las pruebas antidoping. Recurrimos a este tipo de pruebas para asegurarnos de no enlistar en nuestras filas o en nuestros equipos de trabajo a personas que tengan un antecedente o una predisposición al consumo de drogas o incluso que esta droga haya sido prescrita o haya venido por prescripción médica. Evidentemente, también para la aplicación de esta prueba necesitamos una carta firmada por el candidato donde nos dé su consentimiento para poder aplicar esta prueba. Existen diferentes tipos de pruebas y los reactivos que se manejan son diferentes de acuerdo a la posición y evidentemente de acuerdo a lo que queremos saber. Aquí les muestro un ejemplo del señor Víctor Lira que iba a un puesto de supervisor de mantenimiento. Y vemos en el reporte que esta persona es positivo a anfetaminas. En este caso,
se tomó la muestra para verificar si esta persona tenía un consumo a marihuana, a cocaína, anfetaminas, a metanfetaminas o incluso a opiáceos. En el caso del señor Víctor Lira, pues nos da positivo a anfetaminas. ¿Lo contrataríamos? ¿Lo dejaríamos permanecer en el proceso? ¿Qué opina? Yo opinaré que sí. ¿Por qué? Salvo el resto de los datos que tenga recabados durante mi investigación. ¿Por qué? Porque puede ser que las anfetaminas hayan sido por prescripción médica. Recordemos que se utilizan para algunos problemas de salud en donde efectivamente son prescritos por un médico. Entonces, yo recomiendo sí evaluar esta parte y no dejarnos ir únicamente por un resultado. Finalmente, pues, ¿qué vamos a hacer con esta información que hemos recabado durante este trayecto? Pues vamos a elaborar un informe de esa verificación de antecedentes laborales y vamos a presentar aquellos hallazgos que encontramos de menor a mayor grado de importancia. Los vamos a acompañar del material gráfico que recabamos durante la visita domiciliaria. Toda esa información que recabamos, fotografías y demás, lo vamos a incluir en este reporte. Este reporte únicamente debe de estar contenido en máximo 2 cuartillas, en donde detallemos los puntos más relevantes de la revisión de ese postulante. Y evidentemente tenemos que especificar que esta información es exclusiva para el reclutamiento de personal y no se le debe de dar ningún otro uso. ¿En qué momento realizamos background check? Dependiendo. Depende si se trata de un perfil de alto nivel o de un perfil medio o bajo. Lo recomendable es que si se trata de un perfil de alto nivel, lo hagamos a la par del proceso de selección. Esto para evitar perder tiempo. Cuando se trata de perfiles medios o bajos, yo recomiendo que se realice después de que el candidato pase todos los filtros determinados por la empresa. ¿Por qué? Porque es hasta en ese momento cuando ya tenemos la certeza de que es un candidato que nos puede ser funcional. ¿Quién lleva a cabo background check o la verificación de antecedentes laborales? Esta investigación o esta verificación la lleva a cabo toda aquella persona que necesite contratar personal. Lo más común es que lo veamos precisamente en personal que recluta, personal de recursos humanos o personal que se dedica a contratar perfiles muy especializados, como es el caso de los headhunters o en el caso efectivamente o precisamente de DLC. ¿A quién aplica background check? Yo recomiendo que se aplique a todos. Background check es para todos. El grado, recordemos que el grado de profundidad con el que se aplique dependerá precisamente de la importancia del puesto y obviamente del nivel de riesgo de este puesto. A manera de conclusión, les muestro en pantalla un gráfico en donde podemos observar al individuo, la información que estamos buscando en base al perfil o en base a la posición que vayamos a cubrir. Revisamos toda esta información, vemos que coincida, la filtramos y la plasmamos finalmente en un informe. Evidentemente en DLC nos apoyamos en la tecnología con la que contamos. ¿Por qué? Porque estas etapas no son sencillas, se deben de documentar, se deben de buscar con todo el cuidado y con todo el soporte que necesitamos para el manejo de la información. Les comparto 3 conclusiones de esta verificación de antecedentes laborales. Lo adecuado es encontrar un mecanismo para manejar precisamente de manera adecuada la verificación de antecedentes laborales dentro de un tiempo razonable que no perjudique el desarrollo del proceso. Segundo, debemos decidir con los hallazgos de la investigación para lograr el mejor candidato en la posición. Y evidentemente, y algo en lo que sí hago énfasis, es que debemos de respetar lo indicado en el artículo 5 constitucional, en el artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo
y evidentemente en lo que marca la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. De mi parte es todo. Espero que esta información les sea de utilidad y puedan verificar y realmente atraer a sus organizaciones el mejor talento. El mejor talento es el que ustedes necesitan. Muchísimas gracias. Perfecto, Mirna, pues un tema súper interesante y pues a todos nuestros participantes los invito a seguir conectados con nosotros porque después de la sección de preguntas y respuestas estaremos anunciando de qué manera ustedes pueden obtener de manera gratuita un diagnóstico laboral para poder detectar los riesgos que usted puede estar corriendo por algún incumplimiento o por no revisar algún documento o por no llevar un buen proceso de selección o de contratación. Entonces, los invito a seguir con nosotros y en este momento vamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas para que sea respondida por la licenciada Mirna Carrillo. Bueno, tenemos aquí una pregunta que es de Mayra. Mayra pregunta, para personas del extranjero, ¿cuáles documentos recomienda solicitar y qué es lo que se debe de revisar minuciosamente? Muy bien. Para personas del extranjero, pues es importante principalmente revisar su permiso para residir en el país. Es importante revisar evidentemente su pasaporte y evidentemente si tiene el permiso, dentro del permiso para radicar en el país, este se otorga por cierto tiempo, por cierto lapso de tiempo y evidentemente para realizar cierta posición o desempeñar ciertas actividades dentro de la organización. Es muy importante realizar el trámite de este documento para que la persona, para que podamos verificar primero que la persona está legalmente en el país y segundo, que está apta y puede desempeñar esas funciones dentro de nuestra organización. Gracias, Mirna. Gema nos pregunta, ¿se requiere alguna preparación o capacitación especial en las personas que realizan estos procesos de verificación de antecedentes? Por supuesto, yo recomiendo que sí exista esa preparación debido a, como lo comentaba, al manejo de la información, el saber obtener esos datos que nos permitan corroborar o verificar la información que recabamos en una entrevista, en un CV o en algún otro documento. Debemos tener esa pericia o esa habilidad precisamente para poder realmente corroborar esos datos y que funcionen y que sean, que funcionen para nosotros, que realmente nos sean de utilidad. Perfecto. Tenemos aquí otra pregunta de Jaime. Dice, cuando un candidato en el puesto de RH, adicionalmente, ¿qué filtros aplican? Adicionalmente, ¿qué filtros se pueden aplicar? Aquí lo recomendable también es hacer entrevistas profundas, en base también a capacidades, en base a competencias y realizar algún otro tipo de pruebas también de control y confianza, no únicamente, o darle otro sentido incluso al polígrafo, dependiendo lo que queramos obtener. Dependiendo la información que queramos obtener, es el mecanismo que podemos utilizar, pero yo me basaría también en una entrevista profunda. Ok, perfecto. Bueno, me gustaría escuchar una pregunta para que la audiencia participe. Hay una pregunta aquí de Andrés García. No sé, Andrés, si me pudieras ayudar a encender tu micrófono y tu cámara para que puedas realizar tu pregunta, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gusto en saludarles, Mirna. Muchísimas felicidades primeramente por esta plática y exposición. Creo que se está viciando un poquito el audio. Ahorita lo retomamos con Andrés, nada más para que pueda acomodar esa parte. Y pues bueno, creo que el tema es súper interesante y no solamente en un tema de reclutamiento o de contratación, sino que también
hay diferentes cumplimientos ante alguna autoridad o alguna institución que te llegue a requerir. No más que la Ley Federal del Trabajo te pide ciertos documentos para poder armar tu expediente. Si tienes alguna revisión de la Secretaría del Trabajo, de igual manera te pide que entregues documentación comprobatoria, que no estás violando los derechos de los trabajadores, que tienes la información completa, que a lo mejor tienes sus contratos, que le estás pagando su PTU, que le estás respetando sus vacaciones, aguinaldo, etcétera, etcétera. Adelante, Andrés. Gracias, una disculpa. Mirna, te decía primero felicitarte por el tema, muy bien explicado, muchísimas gracias por compartirlo. Y yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿existe algún puesto en específico que te haya tocado conocer que no sea necesario aplicar toda esta serie de requisitos, o tú recomiendas que así como tal revisar desde el buró judicial, buró de crédito, sus antecedentes penales, el antidoping, inclusive el polígrafo? ¿Crees que sea necesario aplicarlo en cualquier puesto, en cualquier empresa actualmente? Sí, yo sí creo necesario aplicarlo, pero como les comentaba en inicio, dependiendo la profundidad con la que realicemos esta verificación, depende evidentemente de la posición y de si esta posición estará a cargo de ciertas personas en específico con características sensibles, o bien si está a cargo de valores. Si está a cargo de valores o si maneja información confidencial, yo recomiendo que sí nos vayamos más a profundidad y que realicemos toda esta serie de verificaciones o esta manera de corroborar la información que nos presenta, porque evidentemente nos va a dar certeza, que es lo que finalmente busca el empleador. Perfecto, muchas gracias. Sí, solamente para corroborar, si aquí en la empresa donde se maneja toda esa información DLC, si yo genero una contratación de servicio por parte de reclutamiento, ustedes me pueden ayudar con todos estos lineamientos, vaya. Sin problema, contamos con el personal especializado precisamente para realizar este tipo de trabajo, de acuerdo a lo que tú necesites, de acuerdo a tu perfil y de acuerdo a lo que necesite tu empresa. Te puedes apoyar con nosotros sin ningún problema. Excelente, muchas gracias, Mirna, por tu exposición y tus respuestas, muy amable. Gracias a ti, Andrés. Perfecto, pues muchas gracias, Andrés, por tu pregunta. Y pues sin más que agregar, Mirna, agradecemos tu participación con este tema tan importante y que puede impactar a muchas empresas. Y gracias también por la aclaración de que DLC puede apoyarnos en cualquier situación que se llegue a presentar. Y pues sin más que agregar, agradezco tu participación. Vamos a continuar ahorita, entonces, antes de terminar, con la explicación del cual ustedes, los que están aquí conectados y las personas que se tomaron su tiempo para tomar este tema tan interesante, me gustaría hacerles algunas preguntas y explicarles un poquito también cómo pueden ustedes verificar que la información o que la parte que ustedes están manejando recursos humanos, la parte laboral, están cumpliendo al 100%. Y pues me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Con la información que obtuviste de este tema tan importante, de verificación de los antecedentes laborales, ¿crees tú, o más bien, conocías la importancia de verificar esta información? Ayúdame a contestar sí o no y enviar tu pregunta para saber qué tan importante o si conocías la importancia de la verificación. Por favor, ayúdenme a contestar. Bueno, vamos a ver. El 60% dice que sí lo conocía y el 40% dice que no lo conocía. Es un porcentaje considerable y esto me desprende a la siguiente pregunta. De acuerdo a esta información que te brindamos, ¿crees que te agregó valor? Vamos a ver.
Vamos a ver si esta información agrega valor, si es fundamental para ustedes como empresa. Me preguntan en el chat, en lo que sale la contestación de todos ustedes, que si queda grabada la conferencia. Claro que sí, queda grabada. Les estaré enviando el link de donde van a quedar los videos de esta conferencia. ¿Qué les pareció el tema? ¿Creen que les agregó valor? El 100% dice que sí, sí les agregó valor. Entonces me gustaría preguntarles que si a ti te gustaría agendar una cita sin costo para poder aplicar un diagnóstico laboral y que tú sepas en dónde está, en qué posición está tu empresa, qué tanto estás cumpliendo, qué tanto tú estás dentro de la normativa, qué tanto tú estás verificando estos antecedentes, cómo están tus expedientes. ¿Te gustaría agendar una cita para aplicar el diagnóstico laboral? Por favor, envíame tu respuesta. Ivette, muchas gracias. Ivette Araceli Luna Morales por participar. Lamentablemente sí, se nos acabó el tiempo, pero estamos en, en YouTube, en nuestro canal. Puedes encontrar este tema y los temas anteriores que hemos tenido. De igual manera, les voy mandando a su WhatsApp en estos días el link para que lo puedan verificar. El 79% de las personas que contestaron la encuesta dicen que sí están interesadas en un diagnóstico laboral. Por favor, quédense conmigo si pueden activar su micrófono y su cámara para que me digan de qué manera, o más bien me puedan pasar su información, o tenemos la siguiente opción, que me escribas al WhatsApp la palabra diagnóstico. Se los puse en el chat viene la palabra diagnóstico. Al WhatsApp, simplemente dale clic a la liga que te estoy mandando, te va a mandar directamente a un chat para que yo pueda obtener tus datos y podamos agendar una reunión para yo aplicarte un diagnóstico laboral y sepas en dónde estás parado. ¿Sí? Quedo en espera aquí de sus WhatsApp. Vamos viendo. Perfecto, ya están llegando aquí los WhatsApp. No te pierdas esta oportunidad. Es únicamente el día de hoy. Por estar aquí participando, ustedes van a obtener 100% de descuento. Dime quién te da este porcentaje de descuento. El 100% de descuento para que puedas aplicar un diagnóstico laboral de manera gratuita. Y por favor, ayúdenme a levantar la mano a las personas que estén interesadas para poderles dar un seguimiento oportuno y poder agendar una cita para este diagnóstico laboral. Perfecto, voy a dejar aquí un tiempo para que las personas puedan escribir al chat la palabra diagnóstico laboral, por favor, al WhatsApp, y obténlo totalmente gratis. Pues bueno, sin más que agregar, me gustaría despedirme y agradecerle su participación por estar aquí en este tema tan interesante. Y pues los invito a nuestro siguiente webinar que vamos a tener con el tema ¿Cómo atender las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? Para el día 29 de julio del 2021, en punto de las 9 de la mañana, estaremos mandándole información a todos ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, estén atentos de los próximos temas y para que se puedan ganar también un diagnóstico referente a la parte laboral. Pues sin más que agregar, les agradezco su participación y estamos aquí a sus órdenes como DLC Corporativo. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Saludos.